Que Dios les bendiga, sean bienvenidos a nuestra reflexión semanal acerca de la palabra del Señor. Hoy tendremos un primer tema, diría yo, de lo que he dado en llamar aclarando confusiones. Y que serán varios, no serán al hilo, pero serán varios en los que vamos a tratar de explicar algunos textos que se citan para respaldar cosas que realmente no tienen relación con el texto. Sin más, entonces, como siempre, reconociendo de que somos incapaces por nosotros mismos, pidamos que Dios nos ayude a entender. Bendito Dios, por favor, concédenos la sabiduría que le diste a Jesucristo tu Hijo, cuando estuvo aquí en la tierra, como ser humano, para que nosotros podamos entender tu palabra como Él entendió. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 39, el Señor Jesucristo nos dio un consejo que es muy conocido. Dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora note, el consejo de Jesús es que nosotros debemos escudriñar las Escrituras. Escudriñar quiere decir hacer un estudio cuidadoso de las Escrituras. Es decir, que nuestra fe no debe estar basada en lo que nos diga un predicador. Y eso me incluye a mí. Sino que debe estar basada en lo que dice la palabra del Señor. Entonces, eso es el consejo. Escudriñad las Escrituras. Por lo tanto, ese es el consejo que damos acá. Estudie su Biblia. Estudie su Biblia. Y por eso es que insistimos en siempre dar las citas, ¿no? Para que cualquiera pueda ir al Sagrado Libro y entonces comprobar si lo que decimos es así o no es así. Ahora, en la segunda epístola que Pedro escribió, en el capítulo 3 y en el verso 16, Pedro nos dice una cosa. Dice, hablando de las epístolas del apóstol Pablo, pero aplicable a todo el resto de la Biblia, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también, dice, las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ahora notemos, el Señor Jesucristo dijo: miren, estudien ustedes por ustedes mismos la Biblia. No se dejen llevar solo por lo que otros dicen. Y Pedro dice, y hay que estudiarla bien, dice, porque algunos las tuercen, dice, para su propia perdición. Entonces, desafortunadamente, abunda las interpretaciones torcidas de una serie de pasajes. Y entonces, ahora precisamente vamos a abordar uno de esos. El texto que vamos a estudiar hoy es Lucas, el capítulo 16 y el verso 16. Dice este texto: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, dice, el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Este texto es citado por una gran cantidad de personas para decir, para argumentar que la ley de Dios ya no tiene validez. Leo de nuevo el texto. Dice Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Oigan, vamos entonces ahora a mirar
¿Qué es lo que dice el texto en realidad? Y antes de seguir adelante, quiero hacer un comentario breve acerca de el estudio serio de las Sagradas Escrituras. Miren, el estudio serio de las Sagradas Escrituras requiere seguir ciertas reglas de hermenéutica. La hermenéutica sagrada es el estudio, es la interpretación de la palabra de Dios. Pero la hermenéutica tiene ciertas reglas, no es caprichosa. Por eso también la palabra de Dios dice que la Biblia no es de interpretación privada. Es decir, no es lo que a mí se me ocurre que dice. Y entonces, dos de las reglas de la Sagrada Hermenéutica nos dicen lo siguiente. Uno, es que cuando uno está estudiando un pasaje bíblico, tiene que también ir a ver los pasajes paralelos. Es decir, si ese texto aparece en otro libro distinto, entonces ocurre generalmente en los evangelios. Entonces hay que ir a ver allá, ¿no? También en el otro libro, qué es lo que dice, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Hay que ver el pasaje paralelo. Y segundo, necesitamos ver el contexto en el que esa declaración se hace. Tanto el contexto inmediato, es decir, los pasajes, los versos que están cerca del pasaje que se cita, como también el contexto general de la Biblia. Nosotros no debemos olvidar lo siguiente. El contexto general es importantísimo, porque Dios no se contradice. Dios no se contradice. Nosotros los seres humanos podemos contradecirnos a veces cuando externamos nuestras opiniones, pero Dios no lo hace, ¿no? Por eso es que Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Muy bien, entonces, Lucas 16:16, ¿cuál es el pasaje paralelo? El pasaje paralelo de Lucas 16:16 lo encontramos en Mateo, el capítulo 11, los versos 12 y 13. Y dice ahí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Lo leo de nuevo. Dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Este es el pasaje paralelo. Entonces, ¿cuál es el contexto inmediato de este pasaje? ¿De qué se estaba hablando cuando este pasaje fue citado? Miren, la respuesta a la pregunta de cuál es el contexto inmediato es la siguiente. Fíjese que esta respuesta fue dada a los discípulos de Juan Bautista. Cuando Juan estaba encarcelado y le mandó a decir a Jesús una pregunta. La pregunta que le mandó a decir era que si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Entonces, esa fue la pregunta. Ese es el contexto en el que esta declaración se hace. Ese es el contexto. Es la pregunta de los discípulos de Juan Bautista a Jesús. Y claro, interpretado en ese contexto, este pasaje, que es el pasaje paralelo de Lucas 16:16, lo que indica es que la ley, lo que en aquellos días se le llamaba la Torá, y los escritos de los profetas anunciaron la venida del Mesías. Parece que dice, la ley y los profetas, ¿qué? La ley y los profetas, dice, eran desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, porque todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. Claro, los profetas y la ley, ¿qué era lo que profetizaban? Profetizaban la venida del Mesías. Eso es lo que profetizaban, que Jesucristo iba a venir por primera
primera vez. Eso es lo que profetizaban. Entonces, además, y ahora el texto dice, bueno, la ley y los profetas anunciaban la primera venida de Cristo. Pero ahora, ¿qué? Más ahora, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ahora lo que ellos anunciaban ya llegó. Y claro, por eso es que dice, más ahora el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dice en Mateo 3:2, en Mateo 4:17 y en Mateo 5:3. Y que esto, que el reino de los cielos se hubiese acercado, que el Mesías ya hubiera llegado, había despertado que la violencia de los enemigos. Y precisamente por eso es que Juan estaba en la cárcel. O sea, entendamos esto. Juan estaba en la cárcel porque el reino de los cielos sufre violencia. Porque ahora el reino de los cielos estaba siendo predicado claramente. Antes, la ley, la Torá, los 5 libros de Moisés y los escritos de los profetas habían anunciado que el Mesías vendría. Y claro, ahí tenemos Isaías 53, por ejemplo, que habla del siervo sufriente. Tenemos todo el Pentateuco, que al establecer las ceremonias hablaba del Cordero de Dios. Y en fin, en los salmos, tantos salmos mesiánicos, ¿no? Todos anunciaban la primera venida del Mesías. Entonces este pasaje de Mateo 11 y 12 lo que dice, de 11, 12 y 13, lo que dice es eso, ¿no? Lo que dice que que el reino de los cielos ahora, en persona, Cristo ha venido, despertó la violencia. Y por eso Juan había sido encarcelado. Entonces, no es porque Jesús no fuera el Mesías, que esa era la duda que ahora Juan en la cárcel tenía. Por eso es importante el contexto, porque nos ayuda a interpretar qué es lo que el pasaje contiene. Entonces, Juan estaba en la cárcel no porque Jesús no fuera el Mesías, sino porque precisamente Jesús era el Mesías. Y eso había despertado la violencia, la ferocidad de sus enemigos, ¿no? Ok, entonces, este pasaje de Mateo, capítulo 11, versos 12 y 13, no tiene que ver absolutamente nada con dejar sin efecto la ley de Dios y los profetas. Nada, en lo absoluto, no dice eso. Y ahora examinemos el texto de Lucas 16 en su contexto. Recuerden, Mateo 11, 12 y 13 es el pasaje paralelo de Lucas 16, 16. Entonces, Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, dice, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 12, pasando por el 13, el 14, el 15 y llegando al 16, encontramos nosotros toda una cadena de parábolas. Usted puede verlo. Y en medio de esas parábolas hay algunas, digamos, enseñanzas directas. Algunas enseñanzas directas que respondían a las circunstancias que se le presentaban ahí al Señor Jesucristo. Esto es importante, ¿no? Y claro, esta, Lucas 16, 16, es una de esas, que fue motivada, como ya vimos ahí en Mateo, por la pregunta que mandó a hacer Juan. Eso no hay que perderlo de vista. El contexto en que estas declaraciones se hacen es en la pregunta que mandó a hacer Juan. Recuérdelo.
Juan no mandó a preguntar si la ley seguía vigente o no. Esa no fue la pregunta de Juan. Juan mandó a preguntar si Jesucristo era el Mesías. Y la respuesta fue: el Mesías fue anunciado por la ley y los profetas, y ahora, debido a que está siendo anunciado de manera más directa y él en persona está aquí, es que ha despertado la violencia. Y esa es la razón, porque está en la cárcel Juan. Ese era el motivo, ¿no? Pero en Lucas 16 agrega una idea. ¿Cuál? Fíjese que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Es decir, la ley y los profetas anunciaron al Mesías desde Juan el Bautista para atrás. Juan ya tuvo el privilegio de presentarlo personalmente. Cuando lo bautizó, entonces dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, claro, el reino de los cielos ahora era anunciado personalmente. Y allá en Mateo dice que los violentos lo arrebatan. Claro, eso despertó la ferocidad, la ira de los enemigos, especialmente de los fariseos y los saduceos. Pero acá dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado de manera concreta, particular, ya no en símbolos, sino en realidades. El Mesías está aquí. Y dice: y todos se esfuerzan por entrar en él. Y es importante que entendamos este asunto de que todos se esfuerzan por entrar en él. Fíjense que desafortunadamente, debido a que la religión judía en el tiempo de Jesús, que estaba capturada, digamos así, por los fariseos, que tenían como fundamento de sus prácticas religiosas las tradiciones de los rabinos. Entonces ellos habían malentendido muchísimas cosas. Prácticamente desde allí venía el cumplimiento de lo que Pedro dice, que algunos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición, y estos las habían torcido. Y según ellos, el Mesías, cuando viniera, iba a ser un caudillo militar, un caudillo que iba a expulsar a los romanos, iba a conquistar los demás pueblos y le iba a dar a los judíos la supremacía de el mundo. Todas las naciones iban a estar sometidas a ellos. Entonces, según esa interpretación, el Mesías iba a ser que un emperador terrenal. Y esta es la razón por la que dice aquí en Lucas 16 que todos, dice, se esfuerzan por entrar en él. Claro, porque tenían la idea equivocada, ¿no? Ahorita llegó el momento de la liberación política, llegó el momento de la victoria militar sobre las demás naciones, llegó el momento en que nosotros vamos a estar por sobre todos ellos y los vamos a dominar. Esa era la idea. Y por eso era que dice que todos se esfuerzan por entrar en él. Esa era la idea que le había sido enseñada al pueblo. Equivocada. Equivocadísima, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, Él fue muy claro, clarísimo. Fíjese que el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesucristo les declara que Él no es la clase de Mesías que ellos suponían que era, ¿qué hicieron? Juan, el capítulo 6 y el verso 66 nos dice lo siguiente. Dice: desde entonces, dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Claro,
Cuando Jesús les declara, miren, yo no he venido para ser rey terrenal. No he venido para eso que ustedes esperan y quieren. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual. Entonces dice, entonces dice que ya muchos que, desde entonces dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Claro. Entonces, el contexto inmediato de Lucas, si seguimos leyendo, fíjense cómo es. Si seguimos leyendo, a continuación, el siguiente verso del 16, el verso 17, dice lo siguiente. Dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ahora note lo siguiente. Ya me he encontrado con personas que me dicen, no, pero es que la ley y los profetas eran hasta Juan. Eso quiere decir que ahorita ya nosotros, la ley no tiene nada que ver con nosotros. Está abolida. Pero el siguiente verso, el verso 17, dice absolutamente lo contrario. Dice, pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Eso es lo que dice el contexto inmediato. Por lo tanto, utilizar ese pasaje para querer respaldar la afirmación de que la ley de Dios ya no tiene validez es una absoluta falta. Es un error gravísimo de interpretación. Y claro, es una trampa, ¿verdad? Es una trampa precisamente porque, imagínese usted, si la ley y los profetas, si la ley está abolida, porque el pasaje dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Si la ley está abolida, entonces también los profetas estarían abolidos. Entonces no tendría absolutamente ninguna validez el Pentateuco. Todos los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, tampoco. Ni los salmos. Ni los libros históricos. Porque ciertamente todos los autores de la Biblia fueron profetas. Porque todos fueron inspirados por Dios. Porque ellos no escribieron lo que les dio la gana. Ellos escribieron lo que Dios les inspiró. Entonces, si la ley está abolida, los profetas también. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que acaba con 39 libros de la Biblia, que son la base de los otros, de los 27. Entonces, ahora, note cómo es de grave el asunto, ¿no? Y hacer esta declaración así, sin pensar y sin un análisis profundo. Si yo digo que la ley y los profetas eran hasta Juan y la interpreto como que eso quiere decir que la ley está abolida, los profetas están abolidos, es decir, el Antiguo Testamento está abolido. Pero el Nuevo Testamento no puede existir sin el Antiguo. Nomás comience a leer el Nuevo y ¿qué se encuentra en el capítulo 1 de Mateo? Se encuentra la genealogía. Y comienza, y todo el Evangelio de Mateo comienza a hacer una serie de citas del Antiguo Testamento. Que si estuvieran abolido el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, todo lo que Mateo diga basado en eso también tendría que pasar, tendría que ignorarse. Miren, amigos y hermanos, decir que el Antiguo Testamento está abolido es tener que decir también que el Nuevo Testamento está abolido. Y entonces nos quedamos sin ¿qué? Nos quedamos sin la Biblia. Nos quedamos sin el Evangelio. El mismo Señor Jesucristo, cuando hizo la declaración que existía al principio, que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, estaba refiriéndose al Antiguo Testamento.
porque el nuevo en ese momento no estaba escrito. Entonces, vea usted el alcance que tiene de hacer estas interpretaciones que son temerarias. Entonces, en el contexto inmediato, dice, no, es más fácil, dice, que pasen el cielo y la tierra a que se frustre algo de lo que dice la Torá, de lo que dice el Antiguo Testamento. Y ahí mismo, en el mismo capítulo 16, hay una parábola. Recuerde que dijimos que desde el capítulo 12 vienen una serie de parábolas en Lucas, ¿no? Y en el capítulo 16, allá casi al final del capítulo, hay una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Y mire lo que dice en el verso 29 del capítulo 16. Dice, y Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y además en el verso 31 de nuevo vuelve a decir, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces note lo siguiente, note cuán contradictorio es decir que Lucas 16:16 indica que la ley está abolida. El 17 dice que no, que ni nada de la ley dice puede pasar. En el 29 dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es el verso 29 y el verso 31 no tendrían ninguna autoridad si la ley y los profetas estuviesen abolidos. Absolutamente. ¿No? Este es un contexto inmediato. Está el capítulo 16, el mismo capítulo donde está este verso tan mal usado. Y entonces, pero veamos ahora un poquito del contexto general del resto de la Biblia. Fíjense que en Lucas, en el capítulo 24, en los versos 44 y 45, el capítulo 24 nos cuenta la historia de los que iban camino a Emaús. Ellos iban deprimidos porque el Señor Jesucristo había sido crucificado, había muerto, lo habían sepultado, y entonces decían, ay, pensábamos que él era el Mesías, pero ya hace 3 días que él fue enterrado, y entonces ahí iban con paso triste, ¿no?, hacia la aldea de Emaús. Y entonces, pero miren lo que dice los versos 44 y 45. Dice, y les dijo Jesús, el Señor Jesucristo, les dijo, estas son palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es interesante. ¿Por qué? Jesús les está diciendo, miren, es que ahí está escrito todo. Él no les está diciendo, miren, ya no le pongan atención a eso, eso ya está abolido. Nada, al contrario. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran que tanto los 5 libros de Moisés como los profetas y los salmos, los libros poéticos, todos hablan de Jesús. Y en realidad eso es lo que necesita todo ser humano. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. E incluye a todos los que mal usan este texto. Necesitamos que, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Necesitamos comprender las escrituras en su propia realidad. Por eso es que tenemos que escudriñarlas nosotros mismos. ¿Por qué? Muchos simplemente se dejan llevar por lo que alguien dijo, ¿no? Por lo que dice este predicador, el otro. Nosotros no debemos escuchar a los predicadores, pero debemos probar lo que dicen los predicadores por medio de la palabra de Dios. Y seguimos.
Entonces, todo esto indica claramente que el uso de Lucas 16:16 para argumentar que la ley está abolida es una confusión y que está originada por una muy pobre, por no decir mala hermenéutica, o esto todavía sería más grave, por un intento de engañar. Entonces, claro, utilizar ese texto para decir que la ley está abolida es una de dos cosas: mala hermenéutica, no saber interpretar correctamente la Biblia, es decir, interpretarla de manera tendenciosa y caprichosa, sin seguir las reglas, mala hermenéutica, o es intencionalmente con el propósito de engañar, que eso es para mí mucho más grave que lo otro. Entonces, es importante que comprendamos esto. Y mire, en Mateo, en el capítulo 5 y el verso 17, el Señor Jesucristo fue muy claro. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dijo. He venido para cumplir. Porque mientras estén ahí el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, ese es el contexto general. Por lo tanto, hacer esa interpretación confundida de Lucas 16:16 es ir contra el contexto general. Es decir, bueno, es que Dios se contradice, pues, porque allá dice que no pasará nada y en todos estos textos dicen que no, que esto sigue, pero aquí en el 16 dice que sí. No es una interpretación sana. Y es interesante porque fíjese usted, cuando Pablo, que se convierte, Pablo no se convirtió inmediatamente después de que Jesús se fue al cielo, no. La conversión de Pablo se inició alrededor del 3 años y medio más o menos después de que Jesús había ido al cielo. Y ahora mire, y claro, entonces Pablo comenzó su predicación después de su conversión, después de entender el evangelio, porque él no, como fariseo no lo entendía, estaba confundido. Pero eso es lo maravilloso de la vida de este hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba confundido. Él era sincero. Y hay tanta gente que es sincera, pero está confundida. Entonces Pablo, que estaba adoctrinado bajo el sistema de la tradición rabínica, eso lo empujaba ¿a qué? Lo empujaba a condenar y a perseguir y a maltratar a los que tenían la verdad. ¿Y sabe que algo parecido pasa hoy? ¿Sí? Y entonces, claro, pero luego que Pablo tiene su encuentro con el Señor Jesucristo, la venda le es quitada. Él entiende que ciertamente la ley y los profetas que eran hasta Juan dijeron todo lo que tendría cumplimiento cuando viniera el Mesías, y esto se había cumplido en Cristo. Y por eso es que ahora el reino de los cielos era anunciado. Y esto causaba que hubiese persecución. El mismo Pablo había sido perseguidor. Pero es muy interesante porque cuando nosotros vamos al capítulo 28 del libro de Hechos, hablando precisamente de la obra misionera del apóstol Pablo, dice en el verso 23: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos
a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley como por los profetas. Entonces usted puede ver de que cómo podía Pablo hacer eso si la ley y los profetas hubiesen sido abolidos. Imposible. Imposible, al contrario. Si eso hubiese sido así, Pablo, en vez de estar diciendo, miren, el reino de los cielos ha tenido cumplimiento con la venida del Mesías, hubiera dicho, miren, ya todo lo que creímos antes de la ley de los profetas, ya eso ya no sirve, ya no vale, es invalidado, ya era para otros, no para nosotros. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice lo contrario. Entonces, es importante entonces, pues, y quiero insistir en esto. Cuando la gente cita solo Lucas 16:16 y dice, no, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y todo y el reino de los cielos es anunciado y todos se quieren entrar en él. Eso significa que ya la ley ya no vale. Verso 17 dice, no piense eso. Lo contradice. Y luego el verso 29 y el verso 31 del mismo capítulo, y luego Mateo 5:17, y luego Hechos 28:23, dicen claramente que esa interpretación no tiene nada que ver, no tiene nada de verdad. Nada de verdad. Y entonces, como dije antes, esto puede ser que puede ser confusión. Alguien se confundió al creer eso, porque alguien se lo había dicho, o simplemente es buscar una excusa donde no está, es querer simplemente seguir en una tendencia de desobediencia a la voluntad de Dios, y entonces buscar una excusa para no cumplir lo que Dios ha dicho que sí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versos 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ojo, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Recuerde, en Lucas, el capítulo 24, ¿cuál fue la palabra de Jesús para los que iban camino a Emaús? Comenzando, dice, desde Moisés, siguiendo, dice, por los profetas y los salmos, les explicaba lo que él decía. Esa es la palabra. Y luego fue completada, bendito el Señor, por los escritos de los apóstoles. Y Jesús dice, ¿no? Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Por eso es que es tan importante interpretar correctamente la palabra de Dios, para permanecer en esa palabra y no caer en la trampa de pensar que yo estoy en la palabra de Dios, pero en realidad no, porque estoy haciendo una interpretación confundida, equivocada. Y dice el verso 32, capítulo 8 de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora fíjense que es interesante. En la experiencia del apóstol Pablo, cuando conoció la verdad, que la ley y los profetas hablaban del Mesías, y que el Mesías había venido, cuando conoce esa verdad, él es liberado de la confusión de las creencias rabínicas de los fariseos. Es liberado de eso. Es liberado del engaño. Es liberado de la violencia de él
de su actuar violento y perseguidor. Es liberado precisamente de ser un instrumento de Satanás. Y ahora es libre en Cristo. Y lo mismo le pasa a cualquiera que acepta a Jesucristo y acepta su palabra. Su palabra correctamente estudiada y entendida, no torcida. También dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la confusión, libres de la rebelión, libres del pecado. Mire, el corazón honesto, el corazón sincero, como era el de Pablo, no puede seguir en la mentira, no puede seguir en el engaño cuando se da cuenta que algo es mentira, cuando algo es engañoso. No puede, porque si sigue en eso que es mentira, que es engaño, que es una torcedura, entonces quiere decir que ya no es sincero. No. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, si alguien conoce la verdad y no persevera en ella, no que sigue en el engaño, entonces ese ya no es una confusión. Eso es un acto de rebeldía. Y el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos. Porque de ellos, ¿qué? De los pobres de espíritu del reino de los cielos. Los que, reconociendo la verdad, la reciben, la aceptan y son liberados de la confusión, del error y la rebelión. Y es entonces cuando pueden entrar en esa relación íntima con Cristo. Es entonces cuando aceptan el pacto que los hace hijos de Dios. Esa debe ser la experiencia de cada ser humano en este planeta. Y claro, yo espero que sea la suya. No sé si ya lo es. Si ya lo es, bendito Dios. Persevere. Sigue estudiando la Biblia por usted mismo, aplicando las reglas de interpretación correctas. Siga, adelante, persevere. Ya está cerca el final. Pero si no lo es, vamos, hagan su decisión por el Señor. Mire, cada día, pareciera que el final se acerca a toda velocidad. Y muy pronto la oportunidad podría estar cerrada. Por eso, reconozca la maravillosa oportunidad que Dios le ofrece a usted. Ofrece a mí y ofrece a todo pecador oportunidad de arrepentimiento. Y Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Vengamos a Él, arrepentidos, humillados. Y Él nos dará la capacidad que les dio a los que iban camino a Emaús. Dice que les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Entonces, recuerde bien, Lucas 16, para nada tiene que el significado de que la ley y los profetas fueron anulados. Nada que ver. Que Dios le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias, porque ciertamente tu palabra es clara y tú no te contradices. Por eso te alabamos, te bendecimos y te rogamos que nos deje espíritu de esclarecimiento al estudiar tu palabra por nosotros mismos. En Cristo te lo rogamos. Amén.